Antonia se aferraba a una modesta maleta, el único vestigio de su vida anterior, mientras el peso de una acusación injusta oprimía su espíritu. La habían señalado como ladrona, acusándola de sustraer objetos de sus propios suegros. Ni una sola alma, ni siquiera aquellos unidos por lazos familiares que debían haberla amparado, le brindó su confianza. Aquella mañana, Antonia perdió su sustento, su buen nombre y el techo que la cobijaba. Sin embargo, lo que ignoraba en ese instante, mientras sus pies descalzos hollaban el sendero polvoriento, era que el destino le reservaba un hallazgo de valor incalculable, porque en ocasiones la vida nos despoja de lo conocido para guiarnos hacia el lugar donde verdaderamente debemos estar. Si esta narrativa ya está resonando en tu corazón, te invitamos a compartir en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Tu voz enriquece nuestra comunidad. Y si la convicción de que la verdad siempre emerge y de que un nuevo amanecer es posible, incluso en la más profunda oscuridad, suscríbete para ser parte de esta familia de almas resilientes que, al igual que Antonia, encuentran la fuerza para florecer. Deja tu me gusta y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras inspiradoras historias de superación. En los postrimerías del siglo XIX, en las vastas y solitarias tierras brasileñas, las vivencias como la de Antonia eran un eco constante. Las mujeres que dedicaban su vida al servicio en grandes haciendas o en los negocios familiares se encontraban bajo una vigilancia implacable, siempre a merced de una palabra malintencionada que podía despojarles de todo. La reputación era un bien más preciado que cualquier evidencia, y una simple acusación bastaba para aniquilar una existencia. Antonia lo experimentó de la forma más amarga en aquella jornada de agosto, un día que amaneció como cualquier otro, y concluyó con su expulsión de la única morada que había conocido desde su unión matrimonial. Antonia, a sus 32 años, era una viuda reciente. Su amado esposo, Armando, había perecido trágicamente apenas unos meses atrás, arrastrado por la furia de un aguacero repentino, mientras intentaba cruzar el río que delimitaba las propiedades de sus suegros. El duelo por su partida era una herida abierta en su alma, una sombra perpetua que ensombrecía sus días. Tras la muerte de Armando, Antonia había continuado su labor en la venta del camino, el floreciente establecimiento de sus suegros, doña Griselda y don Teodoro. La venta, estratégicamente ubicada en un cruce de caminos concurrido, era el epicentro comercial de varias aldeas circundantes. Antonia, con su destreza para los números y su trato afable con la clientela, se había erigido en un pilar fundamental, gestionando la contabilidad y atendiendo a los compradores con una eficiencia que don Teodoro, a pesar de su temperamento austero, no podía ignorar. No obstante, la relación con doña Griselda, su suegra, siempre había sido una cuerda tensa. La mujer, poseída por una vanidad desmedida y un corazón mezquino, nunca había aceptado plenamente a Antonia, considerándola de una condición social inferior a la de su hijo. Tras el deceso de Armando, la animosidad de doña Griselda se agudizó. Le resultaba insoportable ver a Antonia recibir elogios de los clientes por su buen desempeño, o que don Teodoro en ocasiones reconociera su valía. La suegra sentía que Antonia, al enviudar, se había convertido en una carga, una boca más que alimentar sin el beneficio de la presencia de su hijo. El orgullo herido de doña Griselda y su resentimiento hacia Antonia crecieron como una maleza invasora. En los meses subsiguientes, Antonia percibió un cambio palpable. Doña Griselda comenzó a escudriñar cada centavo, a quejarse de detalles insignificantes en los registros contables, a devolverle tareas ya concluidas, exigiendo que se rehicieran sin una razón clara. Antonia soportaba las humillaciones en silencio. Necesitaba ese puesto. No tenía a dónde ir. Su propia familia,
residente en una aldea cercana, vivía en una casa pequeña y ya albergaba a 6 hermanos. Cuando Antonia contrajo matrimonio con Armando, su padre le había dejado claro que ya no era su responsabilidad, que debía valerse por sí misma, que una mujer de 32 años ya debería tener su propio hogar y no ser una carga para sus progenitores. Ahora, viuda y desprovista del apoyo de su esposo, su situación era aún más precaria. Fue en una mañana de agosto, cuando el calor ya se hacía sentir antes de que el sol alcanzara su cenit, que todo se vino abajo. Antonia se encontraba en su modesto cuarto, anexo a la venta, revisando los libros de contabilidad, cuando unos gritos desgarradores resonaron desde la casa principal. Era doña Griselda, vociferando como poseída, convocando a todos. Antonia dejó los libros, el corazón ya oprimido por un funesto presentimiento. Encontró a doña Griselda en su alcoba, el rostro enrojecido por la ira, sosteniendo una pequeña caja de madera abierta. La mujer señaló a Antonia con un dedo tembloroso de furia y exclamó que le habían robado, que el broche de oro con esmeraldas que don Teodoro le había obsequiado en su aniversario de bodas había desaparecido. Antonia sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Juró que no había tomado nada, que jamás había ingresado a la habitación de su suegra sin permiso, que no era una ladrona. Pero doña Griselda se negó a escuchar. Ordenó a las otras empleadas que registraran el cuarto de Antonia de inmediato. Antonia intentó protestar, intentó argumentar que aquello era un disparate, pero ya había 3 mujeres revolviendo su pequeña habitación, arrojando su ropa al suelo, abriendo la vieja maleta donde guardaba sus escasas pertenencias. Y fue allí, en el fondo de la maleta, bajo su ropa de domingo, donde encontraron el broche, resplandeciendo como la prueba irrefutable de un crimen que Antonia no había cometido. El silencio que se apoderó de la habitación fue denso como el plomo. Antonia permaneció paralizada, observando aquella joya que nunca había visto de cerca, que jamás había tocado, que alguien había colocado allí para arruinarla. Intentó explicarse, intentó decir que era una artimaña, que alguien había plantado aquello, pero las palabras se ahogaron en su garganta al ver las expresiones a su alrededor. Las otras empleadas la miraban con una mezcla de asombro y desilusión. Doña Griselda exhibía una sonrisa de victoria, apenas disimulada en sus labios, y Antonia comprendió en ese instante que la verdad carecía de importancia. Su suegra había dictaminado su culpabilidad, y en un lugar como la venta del camino, la palabra de la dueña era una ley inquebrantable. Doña Griselda mandó llamar a don Teodoro. Cuando él llegó y vio el broche en la mano de su esposa, su semblante se transformó. El hombre que siempre había sido cortés con Antonia, que elogiaba su trabajo, ahora la miraba con la frialdad de quien observa a una extraña peligrosa. Doña Griselda relató su versión, afirmando que siempre había desconfiado de Antonia, que la joven tenía acceso a todo en la casa, que probablemente había estado robando durante años. Don Teodoro asintió en silencio, luego se volvió hacia Antonia y le dijo con voz dura que tenía 1 hora para recoger sus cosas y abandonar la propiedad, que si no se iba por las buenas, enviaría a los capataces a sacarla a la fuerza. Añadió que no llamaría a la policía solo para evitar un escándalo que manchara el nombre de la familia, pero que si volvía a pisar sus tierras, terminaría en la cárcel. Antonia quiso gritar, quiso arrodillarse, quiso implorar que al menos investigaran a fondo, pero la dignidad que aún le quedaba se lo impidió. Regresó a su cuarto con las piernas temblorosas, las manos tiritando tanto que apenas podía doblar su ropa. Metió todo en la vieja maleta, las pocas prendas que poseía, los 2 vestidos de domingo, el chal que su madre le había dado cuando se fue de casa, la pequeña Biblia, la cajita con hilos y agujas, las herramientas de su oficio. No tenía dinero ahorrado.
Doña Griselda siempre retrasaba los pagos y en los últimos meses ni siquiera le había pagado. Antonia cerró la maleta, miró por última vez el pequeño cuarto que había sido su hogar durante una década y salió por la puerta trasera. Las otras empleadas se apartaron cuando pasó, como si el robo fuera una enfermedad contagiosa. Nadie le ofreció una palabra de apoyo. Nadie la miró a los ojos. Antonia cruzó el patio de la venta, cargando la pesada maleta, la cabeza erguida por puro orgullo, pero el pecho destrozado por dentro. Cuando llegó a la puerta principal, miró hacia atrás una última vez. Vio a doña Griselda en la ventana de su habitación, observándola con una expresión satisfecha. Que Antonia supo con absoluta certeza que aquella mujer había orquestado todo, que había puesto el broche en su maleta solo para tener una excusa para deshacerse de ella. El camino de tierra se extendía frente a ella, largo y polvoriento. Sin un destino claro, Antonia comenzó a caminar porque no tenía otra opción. El sol subía rápidamente en el cielo, el calor aumentaba a cada minuto y la maleta se hacía más pesada a cada paso. Pensó en ir a casa de sus padres en la aldea, pero la vergüenza le apretaba el pecho. ¿Cómo iba a explicar que había sido expulsada, acusada de robo? Su padre era un hombre rígido, obsesionado con la reputación familiar. Ya le había dicho más de una vez que una hija deshonrada no pisaba su casa, y aunque su madre creyera en ella, no tenía la fuerza para contradecir a su marido. Antonia caminó todo el día, deteniéndose solo para beber agua en un arroyo que cruzaba el camino. La boca la tenía seca, los pies le dolían dentro de sus viejas botas, la espalda le ardía por el peso de la maleta. Pasó por 2 pequeñas aldeas, pero no se detuvo en ninguna. No conocía a nadie, no tenía dinero para pagar un alojamiento, y la noticia de la acusación probablemente ya se había extendido. En lugares pequeños, los chismes viajaban. Cuando el sol comenzó su descenso, Antonia se encontraba demasiado agotada para proseguir. Abandonó el camino principal, internándose por un sendero angosto que serpenteaba hacia el monte, en busca de un refugio mínimo para pasar la noche. Fue entonces cuando divisó la choza. Estaba semioculta por la densa vegetación, a unos 50 metros del sendero, próximo a un arroyo que fluía apaciblemente entre las rocas. Era una construcción modesta, con paredes de adobe y paja, un techo de paja salpicado de agujeros y una puerta que pendía precariamente de una única bisagra. Era evidente que había sido abandonada hacía mucho tiempo. La maleza crecía descontroladamente a su alrededor, engulléndolo todo, y no había rastro de presencia humana. Antonia se aproximó con cautela, empujando la puerta que emitió un chirrido agudo. En el interior, un penetrante olor a humedad y desuso impregnaba el ambiente. El suelo era de tierra apisonada, agrietado e irregular. Había una mesa antigua apoyada contra la pared, sostenida por solo 3 patas. La cuarta había sido reemplazada por un cúmulo de piedras. 2 bancos rudimentarios, un estante caído en el suelo, ollas oxidadas esparcidas y telarañas cubrían las esquinas. A través de los orificios del techo se podía contemplar el cielo, pero era un cobijo, una barrera entre ella y la inminente noche. Antonia entró, depositó la maleta en el suelo y se sentó en uno de los bancos. Todo su cuerpo le dolía, y su alma aún más. Permaneció allí, inmóvil, contemplando aquel espacio desolador que ahora constituía todo su universo. Por primera vez desde aquella fatídica mañana, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró por la injusticia, por la humillación, por la soledad que ahora era su única compañera. Lloró por la vida que había perdido, por el futuro que se negaba a vislumbrar. Lloró hasta que sus fuerzas se agotaron, hasta que su garganta ardió, hasta que todo su cuerpo tembló de extenuación. Cuando la noche se asentó por completo,
Antonia se recostó en el suelo, utilizando la maleta como almohada y el chal de su madre como abrigo. A través de los agujeros del techo, observaba las estrellas indiferentes a su sufrimiento. Pensó que quizás había cometido un error irreparable, que tal vez debería haber regresado a casa de sus padres y enfrentado la vergüenza. Pensó que quizás no sobreviviría allí sola, sin alimentos, sin dinero, sin nada, pero una obstinada chispa en su interior se negaba a extinguirse. Era la misma tenacidad que la había impulsado a aprender a coser por sí misma en la infancia, observando a su madre y emulando cada movimiento. La misma tenacidad que la había hecho soportar años de humillaciones de doña Griselda sin abandonar su puesto. Antonia cerró los ojos, su cuerpo exhausto finalmente sucumbiendo a su mente agitada. Durmió un sueño intranquilo, plagado de pesadillas, donde manos acusadoras la señalaban y voces repetían incesantemente la palabra ladrona. Se despertó con el cuerpo dolorido y la boca reseca por la sed. El sol ya estaba alto, filtrándose por los agujeros del techo e iluminando el polvo que danzaba en el aire. Se levantó con dificultad, sus piernas débiles, su cabeza aturdida. Se dirigió al arroyo, bebió agua helada, intentando mitigar el hambre. Se lavó el rostro para disipar el cansancio. Necesitaba encontrar alimento, pero no sabía dónde. Desconocía la región, no sabía identificar plantas comestibles, carecía de anzuelo para pescar, de trampas para cazar. Solo tenía sus manos vacías y una desesperación creciente. Fue entonces cuando una nueva percepción, una sensación inusual, comenzó a abrirse paso en su conciencia, eclipsando incluso el hambre. Una náusea sutil, una fatiga persistente que no podía atribuirse únicamente al cansancio del camino. Había notado algunos cambios en su cuerpo en las últimas semanas, pero los había atribuido al estrés, al luto, a la dureza de su existencia. Pero ahora, con la mente un poco más lúcida, las piezas comenzaron a encajar. La ausencia de su ciclo menstrual, la sensibilidad en el pecho, el agotamiento abrumador que no desaparecía con el descanso. Un escalofrío, mezcla de temor y una incipiente esperanza, recorrió su cuerpo. ¿Podría ser? ¿Podría estar embarazada? La idea era abrumadora. Armando había fallecido hacía apenas unos meses. La posibilidad de llevar una parte de él, una nueva vida, en su interior, era al mismo tiempo un milagro y una condena. ¿Cómo podría criar a un hijo sola, sin hogar, sin dinero, con una reputación destrozada? La desesperación se mezcló con una determinación feroz. Ahora no solo luchaba por sí misma, sino por una vida inocente que dependía de ella. Esa pequeña semilla de vida en su vientre se convirtió en su razón más poderosa para no rendirse. Fue en ese momento de profunda reflexión y descubrimiento que escuchó un ruido. Era el sonido de cascos de caballo que venían del sendero que pasaba cerca de la choza. Antonia sintió que el corazón se le disparaba. ¿Sería alguien de la venta del camino viniendo a buscarla? ¿Sería la policía que don Teodoro había decidido llamar de todos modos? Se escondió detrás de la choza, el cuerpo tenso, lista para correr si fuera necesario. Pero el jinete que apareció en el claro no tenía aspecto de capataz ni de policía. Era un hombre de unos 38 años, con ropa sencilla pero de buena calidad, un sombrero de ala ancha que lo protegía del sol, una barba cuidadosamente recortada. Montaba un caballo bayo bien cuidado y tenía la expresión de quien conocía bien aquellas tierras. El hombre detuvo su caballo cerca del arroyo, desmontó con un movimiento ágil, dejó que el animal bebiera. Fue entonces cuando percibió el humo saliendo de la choza, tenue, casi invisible, pero presente. Antonia había intentado encender una pequeña hoguera por la mañana usando ramitas secas, pero había desistido por falta de habilidad.
El hombre se volvió hacia la choza, con los ojos atentos y llamó con voz firme, preguntando si había alguien allí. Antonia dudó, pero sabía que no servía de nada esconderse. El caballo ya había delatado su presencia. Salió de detrás de la choza, con las manos apretadas frente a su cuerpo, la postura defensiva de quien esperaba una acusación o una expulsión. El hombre la miró de arriba abajo, no con falta de respeto, sino con curiosidad mezclada con preocupación. Le preguntó qué hacía allí, si sabía que aquellas tierras pertenecían a la hacienda El Sol Naciente, si tenía autorización para estar ocupando la choza. Antonia sintió que el miedo le apretaba la garganta, pero respondió con una voz que intentó mantener firme. Dijo que no sabía de quién era la tierra, que había encontrado la choza abandonada y necesitaba un refugio, que no estaba haciendo daño a nadie. El hombre permaneció en silencio por un momento, estudiándola. Luego dijo que era Martin, dueño de la hacienda El Sol Naciente, que aquella choza había sido la morada de un aparcero que trabajó para su padre años atrás, pero que se había marchado cuando la tierra dejó de producir. Antonia sintió que el suelo se le escapaba de los pies. Iba a ser expulsada de nuevo. Iba a tener que volver al camino sin destino. Iba a morir de hambre en alguna zanja. Pero Martin no dio orden de desalojo. En cambio, le preguntó de dónde venía, por qué estaba sola, por qué parecía no haber comido en días. Y algo en su voz, una gentileza inesperada, hizo que Antonia se derrumbara. Contó todo, las palabras saliendo atropelladas, mezcladas con lágrimas que no pudo contener. Contó sobre la acusación falsa, sobre el broche plantado en su maleta, sobre doña Griselda y don Teodoro y la expulsión, sobre la vergüenza de regresar a su familia. No esperaba que él le creyera. Nadie le había creído hasta ahora. Pero necesitaba hablar. Necesitaba quitarse ese peso del pecho. Marty me escuchó en silencio hasta el final. Cuando Antonia terminó, él asintió lentamente y dijo que conocía a doña Griselda y don Teodoro, que todo el mundo en la región sabía del temperamento difícil de la mujer, de su vanidad enfermiza, de los celos que la hacían maltratar a cualquiera que recibiera demasiada atención. Dijo que no era la primera vez que escuchaba la historia de una empleada siendo acusada injustamente por esa familia, que años atrás una cocinera había sido expulsada bajo una acusación de robo similar. La mujer nunca pudo probar su inocencia. Murió pobre y difamada. Antonia sintió algo parecido a un alivio, mezclado con rabia. Él le creía, pero aquello no cambiaba nada. No le devolvía lo que había perdido. Martin preguntó si tenía algún lugar a donde ir, alguna familia que pudiera ayudarla. Antonia negó con la cabeza, la voz desapareciendo de nuevo. Dijo que no tenía a nadie, que su padre no aceptaría a una hija acusada de robo en casa, que sus hermanos le darían la espalda para preservar la reputación familiar. Martin se quedó pensativo, sus ojos yendo de la choza miserable a la mujer delgada y exhausta frente a él. Entonces, tomó una decisión que sorprendió a ambos. Dijo que podía quedarse en la choza si quería, que la tierra no estaba siendo utilizada, que no le hacía ninguna diferencia, pero también dijo que si se quedaba, tendría que trabajar, que nadie sobrevivía de favores, que necesitaba hacer productivo aquel pedazo de tierra de alguna manera. Antonia lo miró sin creerlo del todo. Le preguntó por qué haría aquello, por qué ayudaría a una extraña acusada de robo. Martín se encogió de hombros y dijo que porque reconocía la injusticia cuando la veía, porque él también había sido juzgado erróneamente, porque la tierra ociosa era un desperdicio y la gente con ganas de trabajar era algo raro. No dio más detalles sobre su propio pasado, pero Antonia percibió en su voz que había una historia dolorosa guardada, algo que le hacía entender lo que era ser rechazado sin culpa. Antonia dijo que aceptaba, que trabajaría duro, que probaría que merecía la oportunidad. Martin asintió,
Montó en su caballo y dijo que volvería al día siguiente con herramientas y semillas para que ella comenzara. Cuando él partió, Antonia se quedó parada frente a la choza, aún procesando lo que había sucedido. Por primera vez en días, sintió algo más allá de la desesperación. No era esperanza todavía. Era demasiado pequeña para tener un nombre tan grande, pero era algo. Era la posibilidad de que quizás, solo quizás, lograra sobrevivir. Y ahora, con la certeza de una nueva vida creciendo dentro de ella, esa posibilidad se sentía como una promesa sagrada. Al día siguiente, Martin regresó fiel a su palabra. Traía consigo un saco repleto de herramientas usadas, una azada, un machete, semillas de maíz y frijol, y plantones de col y tomate. Además, había incluido harina, un trozo de carne seca, sal y una porción de café. Antonia contempló estos objetos como si fueran un tesoro. Agradeció con voz entrecortada. Sus manos temblaban al tomar el saco de provisiones. Martin le instruyó sobre cómo preparar la tierra, cómo cavar los surcos y cómo sembrar las semillas a la profundidad adecuada. Trabajó a su lado durante toda la mañana, mostrándole la forma correcta de empuñar la azada para evitar el cansancio en la espalda, cómo arrancar la maleza de raíz y cómo aprovechar la tierra cercana al arroyo, que era más húmeda y fértil. Antonia absorbía cada palabra, cada gesto. Sus manos, que hasta entonces solo habían conocido la aguja y el hilo, ahora aprendían a interactuar con la tierra y las plantas. Era una labor ardua, completamente distinta a todo lo que había realizado en su vida. Sin embargo, experimentaba una extraña satisfacción al ver la tierra removida, al observar cómo los bancales tomaban forma. Al mediodía, Martín le informó que debía regresar a la hacienda, pero que pasaría por allí cada semana para supervisar su progreso. Antes de partir, la miró con seriedad y le dijo que para sobrevivir necesitaría más que solo la tierra. Necesitaría dinero para adquirir aquello que no pudiera cultivar. Le preguntó si poseía alguna otra habilidad además de la costura. Antonia respondió que la costura era lo único que dominaba, que había dedicado toda su vida a manejar la aguja. Martin reflexionó por un instante. Luego le comentó que conocía a varias mujeres en la aldea cercana que requerían los servicios de una buena costurera, ya que la ropa confeccionada en las grandes ciudades resultaba demasiado costosa para la gente humilde. Le aseguró que si Antonia lograba confeccionar vestidos, camisas y ropa infantil con buena calidad y a un precio justo, no le faltaría clientela. Antonia sintió que su corazón se aceleraba. Era la oportunidad de emplear su única habilidad, de demostrar su valía más allá de la acusación que la perseguía. Le explicó que necesitaría tela para comenzar, hilo y agujas, pero que carecía de dinero para comprarlos. Martin le ofreció adelantarle el material, con la condición de que ella le pagaría una vez que vendiera sus primeras prendas. Dijo esto y se marchó antes de que Antonia pudiera agradecerle debidamente, dejándola sola, con la azada en la mano y la primera chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Los días siguientes transcurrieron en un trabajo incesante. Antonia se levantaba con el sol, dedicaba la mañana a la huerta, descansaba durante las horas de mayor calor y retomaba sus labores al atardecer. Sus manos desarrollaron nuevas callosidades, su espalda dolía de una manera diferente, pero cada día observaba un avance. Los bancales estaban limpios, las semillas plantadas, y los plantones de col comenzaban a echar raíces. Aún no era mucho, pero era un comienzo. Y un comienzo ya era más de lo que tenía 3 días atrás, cuando llegó allí sin nada. Fue en una tarde, mientras Antonia lavaba ropa en el arroyo, cuando escuchó una voz femenina proveniente de la orilla opuesta. Era una mujer de edad avanzada, de piel oscura, con el cabello completamente blanco recogido en un moño, vestida con ropas sencillas y descalza. Llevaba un atado de ropa para lavar
y observaba a Antonia con una expresión curiosa. Le preguntó si Antonia era la joven que había venido a vivir a la vieja choza del aparcero. Antonia asintió, aún cautelosa con los extraños después de todo lo que había vivido. La mujer cruzó el arroyo, pisando las piedras con una agilidad que desafiaba su edad. Se presentó como Isaura. Dijo que vivía sola en una pequeña casa al otro lado del monte, que trabajaba como lavandera y que conocía aquellas tierras desde hacía más de 40 años. Había sido esclava en una gran hacienda hasta la abolición, 7 años atrás. Cuando fue liberada no tenía a dónde ir. Sus hijos habían sido vendidos a haciendas lejanas cuando eran niños. Nunca más supo de ellos. Fue doña Marta, la madre de Martín, quien le ofreció un pedazo de tierra en el límite de la propiedad, donde Isaura construyó una pequeña casa y plantó una huerta. Vivía allí desde entonces, sola, pero libre, trabajando para quien le pagara, guardando cada centavo con la esperanza casi imposible de algún día reencontrar a sus hijos. Antonia escuchó la historia con el corazón oprimido. Isaura también lo había perdido todo. Había sido arrancada de su familia, había sobrevivido a lo que nadie debería sobrevivir y aún así estaba allí, viva, trabajando, siguiendo adelante. Le preguntó cómo Isaura había logrado, cómo había encontrado fuerzas para empezar de nuevo después de perder tanto. La anciana sonrió con tristeza y dijo que no había sido una elección, que o seguía adelante o moría, y que mientras tuviera vida tenía la esperanza de reencontrar a sus hijos. Dijo que la vida nunca nos da una carga mayor que la fuerza para soportarla, que a veces uno descubre fuerzas que no sabía que tenía cuando no hay otra opción. En los días siguientes, Isaura comenzó a aparecer con frecuencia. Traía consigo la sabiduría de quien había trabajado la tierra toda su vida. Le enseñaba a Antonia a identificar las hierbas buenas de las malas, a preparar infusiones para el dolor, a economizar cada gota de agua, cada migaja de comida. También le hablaba de la región, de las familias que vivían alrededor, de quién era de fiar y a quién era mejor evitar. Antonia le confió su secreto más íntimo, el embarazo. Isaura la escuchó con una mezcla de sorpresa y profunda compasión. Le aseguró que no estaba sola, que juntas encontrarían la manera. La noticia del embarazo, compartida con Isaura, se convirtió en un lazo aún más fuerte entre ellas, una promesa silenciosa de apoyo y protección. Isaura, con su experiencia y su bondad, se convirtió en la primera persona en quien Antonia pudo confiar plenamente con esta nueva y abrumadora realidad. Antonia descubrió que Isaura conocía la historia del broche robado, que la noticia había corrido por las aldeas como fuego en pasto seco. Pero a diferencia de todos los demás, Isaura le dijo que no creía en la acusación. Le contó que años atrás ella misma había sido acusada de robar una cuchara de plata de la casa grande, donde era esclava. Fue golpeada hasta sangrar. Pasó semanas encadenada al tronco, pero nunca confesó porque no había tomado nada. Años después, cuando la dueña falleció y vaciaron la casa, encontraron la cuchara dentro de un cajón de la propia señora, olvidada allí. Nadie le pidió disculpas a Isaura, nadie reconoció el error, pero ella sabía la verdad, y eso tenía que bastar. Le dijo a Antonia que ella también tendría que aprender a vivir con la verdad guardada, que quizás nunca probaría su inocencia, pero que no podía permitir que la mentira de otros definiera quién era. Martín regresó la semana siguiente trayendo telas. No eran sedas costosas ni linos finos, como los que Antonia trabajaba en la venta del camino, pero eran de buena calidad. Algodón resistente, percal con estampados sencillos, lino más grueso. También traía hilos de colores, agujas nuevas, unas tijeras afiladas y botones de madera. Antonia tomó el material con reverencia, sus dedos reconociendo la textura familiar, el peso justo, la promesa de transformación.
Martín le dijo que había hablado con 3 mujeres en la aldea, que necesitaban vestidos nuevos para la fiesta de la iglesia del mes siguiente, y que estaban dispuestas a pagar bien si el trabajo era de calidad. Antonia prometió que así sería, que haría el mejor trabajo de su vida. Aquella noche, bajo la tenue luz de la lámpara de queroseno que Martín le había traído, Antonia cortó el primer vestido. Sus manos se movían con la precisión de quien había hecho aquello miles de veces, pero su corazón latía de manera diferente. No estaba cosiendo para una suegra ingrata que se quejaría de detalles invisibles. Estaba cosiendo para sí misma, para demostrar su propio valor, para construir un futuro con sus propias manos y para el hijo que crecía en su vientre. Trabajó hasta tarde, sus dedos volando sobre la tela, creando costuras perfectas, acabados delicados, detalles que marcaban la diferencia. Una semana después, los 3 vestidos estaban listos. Antonia los colgó en una cuerda tendida entre 2 árboles para verlos mejor bajo la luz del sol. Eran prendas sencillas, sin los bordados elaborados que hacía para doña Griselda, pero poseían una calidad innegable. Los cortes eran perfectos, las costuras invisibles, los ajustes hechos para realzar la figura de quien los usaría. Isaura pasó a buscar agua y se detuvo a admirarlos. Dijo que nunca había visto un trabajo tan hermoso, que las mujeres de la aldea se disputarían por encargarle vestidos a Antonia. Martín llevó los vestidos a la aldea en su siguiente viaje. Regresó 2 días después con dinero y nuevos encargos. Las mujeres habían quedado encantadas, habían pagado el precio acordado sin regatear y cada una había pedido una prenda más. Martín le entregó el dinero a Antonia, restando el valor de la tela que le había adelantado. Ella sostuvo las monedas en la mano, sintiendo su peso, la prueba física de que podía sobrevivir sola, de que tenía un valor más allá de lo que su suegra había intentado destruir. Era dinero honesto, ganado con el trabajo de sus propias manos, y valía más que cualquier salario que había recibido en la venta del camino. Con el dinero Antonia compró más tela, más hilo, una olla nueva para reemplazar las oxidadas. También compró tejas para comenzar a reparar el techo de la choza, clavos y tablas. Martín la ayudó en la reparación, subiendo al techo para encajar las tejas, mientras Antonia sostenía la escalera improvisada. Trabajaban en un silencio cómodo, sin necesidad de palabras para llenar el espacio. Y Antonia percibió que estaba comenzando a confiar en aquel hombre que había aparecido en su vida como un extraño y se estaba convirtiendo en algo diferente. Una tarde, mientras descansaban a la sombra, después de reparar la última parte del techo, Martín le contó por primera vez sobre su propio pasado. Dijo que había estado casado, que su esposa había fallecido de fiebre 5 años atrás y que desde entonces vivía solo en la gran hacienda, cuidado únicamente por antiguos empleados. Dijo que sus padres también habían muerto, que sus hermanos se habían mudado a la ciudad y que él se había quedado con la propiedad porque era el único que amaba la tierra de verdad. Dijo que conocía la soledad, que sabía lo que era despertar en una casa grande, pero vacía de vida. Antonia escuchó en silencio, comprendiendo por qué él la había ayudado sin dudar. Reconocía en el otro el mismo dolor, la misma marca de quien había perdido algo esencial y necesitaba reaprender a vivir. Le dijo que estaba agradecida por todo, que sin su ayuda no habría sobrevivido. Martín negó con la cabeza y dijo que ella estaba sobreviviendo por su propia fuerza, que él solo le había dado herramientas, pero que el trabajo era todo suyo. Dijo que admiraba su coraje, su negativa a rendirse, incluso cuando todo conspiraba en su contra. Dijo aquello mirándola directamente a los ojos, y Antonia sintió algo cálido extenderse por su pecho, algo que no era solo gratitud, era la sensación de ser vista, de ser valorada, de que su lucha y su secreto, el hijo que esperaba, comenzaban a tener un lugar seguro en el mundo. Los meses transcurrieron, trayendo consigo cambios que parecían imposibles
cuando Antonia había llegado allí con apenas una maleta y la desesperación como única compañía. La choza ahora lucía un techo nuevo, una puerta que cerraba correctamente, ventanas con paños en lugar de cristales pero funcionales. La huerta producía verduras en abundancia, suficientes para que Antonia se alimentara y aún pudiera intercambiar con Isaura por huevos y leche de cabra. Los encargos de costura aumentaban cada semana. Mujeres de 3 aldeas circundantes deseaban vestidos, camisas, ropa infantil confeccionada por las manos de Antonia. Ella trabajaba de sol a sol, pero era un trabajo que construía algo, que dejaba una huella visible en el mundo. Martín continuaba siendo una presencia constante en su vida. Aparecía 3 o 4 veces por semana, siempre con la excusa de traer algo o ayudar en alguna reparación. Pero ambos sabían que las excusas eran solo eso, pretextos. Él iba porque deseaba estar cerca de ella, y Antonia esperaba sus visitas con una ansiedad que ya no podía ocultar. Conversaban sobre todo, sobre la infancia, sobre los sueños que habían guardado, sobre las heridas que el tiempo iba cicatrizando lentamente. Martín le hablaba de la hacienda, de los desafíos de administrar la tierra en solitario, de la soledad que lo consumía por dentro al regresar a la casa vacía al final del día. Antonia le contaba sobre su vida en la venta del camino, sobre su madre que había fallecido joven, sobre su padre que nunca le había demostrado afecto, sobre la sensación de ser invisible hasta que fue acusada de algo que no hizo. Le contaba sobre las noches en que aún se despertaba sudando frío, soñando con doña Griselda señalándola con el dedo acusador, con su familia dándole la espalda, con la soledad que casi la había destruido. Pero ahora en sus conversaciones había un nuevo tema, un secreto compartido que crecía con ella: el bebé. Antonia le había confiado a Martín su embarazo, y él había reaccionado con una mezcla de sorpresa y una ternura inesperada. Le había asegurado su apoyo, su compromiso de estar a su lado sin importar las circunstancias. Esa promesa de Martín, junto con el apoyo incondicional de Isaura, le daba a Antonia una fuerza renovada. Las semanas se convirtieron en meses, y el vientre de Antonia crecía, un testimonio silencioso de la vida que se abría paso en medio de la adversidad. Isaura, con su vasta experiencia y sabiduría ancestral, se convirtió en su principal consejera y apoyo. Le preparaba tés de hierbas, le daba masajes para aliviar las molestias y le hablaba con calma sobre el milagro que estaba por venir. Martín, por su parte, se aseguraba de que Antonia tuviera suficiente alimento y de que la choza fuera lo más segura y cómoda posible. Su presencia constante era un bálsamo para el alma de Antonia. Una noche, cuando la luna apenas asomaba por el horizonte, Antonia sintió las primeras contracciones. Eran leves al principio, pero pronto se hicieron más intensas y regulares. El miedo la invadió, pero la determinación de proteger a su hijo era más fuerte. Martín no estaba esa noche. Había ido a la aldea por provisiones. Antonia, con el corazón latiéndole con fuerza, sabía que solo contaba con Isaura. Con dificultad, se levantó y llamó a la anciana, que vivía en su pequeña casa al otro lado del monte. Isaura llegó rápidamente, su rostro sereno a pesar de la urgencia. «Tranquila, mi niña», dijo Isaura, su voz calmada y firme. «Dios está con nosotras. Ya he ayudado a muchas mujeres a traer sus hijos al mundo. Tú eres fuerte, Antonia, y este bebé viene con una bendición». Isaura preparó la choza con la poca ropa limpia que tenían, calentó agua en una olla sobre una pequeña hoguera improvisada y se sentó junto a Antonia, guiándola con palabras suaves y gestos expertos. Las horas pasaron en una mezcla de dolor y esfuerzo. Antonia se aferraba a la mano de Isaura, encontrando en la anciana una fuerza y una sabiduría que trascendían cualquier lazo de sangre. Recordaba a Armando, su amor, y sentía que una parte de él estaba allí, dándole aliento.
Pensaba en todas las humillaciones, en la injusticia, y cada contracción se convertía en un grito silencioso de resistencia. Finalmente, con un último esfuerzo, un pequeño llanto llenó la choza. Era una niña. Antonia, exhausta pero con una alegría inmensa, la recibió en sus brazos. La pequeña era diminuta, con un mechón de cabello oscuro y unos ojos que se abrieron lentamente, mirando el nuevo mundo. Isaura, con lágrimas en los ojos, cortó el cordón umbilical y limpió a la recién nacida con delicadeza. «Es una niña fuerte, Antonia», susurró Isaura. «Una guerrera, como su madre». Antonia acunó a su hija, sintiendo una conexión profunda e inquebrantable. La maternidad, nacida en la adversidad, le otorgaba una nueva identidad, un propósito innegable. Miró a Isaura, su salvadora, su comadrona, su amiga. La anciana había sido más que una ayuda. Había sido un pilar, una madre en el momento más vulnerable de Antonia. Cuando Martín regresó al amanecer, encontró la choza en silencio, pero con una luz especial. Entró con cautela y vio a Antonia recostada, con una pequeña criatura envuelta en un paño junto a ella. Sus ojos se encontraron con los de Antonia, y en la mirada de ella, Martín vio no solo el cansancio, sino una felicidad radiante, una fuerza que nunca antes había presenciado. Se acercó lentamente, y Antonia le mostró a su hija. «Es una niña», dijo Antonia, su voz suave y llena de emoción. «Nuestra hija». Martín, conmovido hasta lo más profundo, se arrodilló junto a ella. Tomó la pequeña mano de la bebé, sintiendo la fragilidad y la promesa de esa nueva vida. Miró a Antonia, a Isaura, y comprendió la magnitud de lo que había sucedido en su ausencia. En esa humilde choza, en medio de la nada, había nacido no solo una vida, sino una nueva familia, forjada en la adversidad y unida por lazos de amor y lealtad. La presencia de la niña, a quien Antonia decidió llamar Clara, en honor a la luz que había traído a su vida, consolidó el vínculo entre Antonia y Martín, y entre Antonia e Isaura. La vida, a pesar de todo, había encontrado una manera de florecer. Con la llegada de la pequeña Clara, la vida en la choza adquirió un nuevo ritmo y un propósito aún más profundo. Antonia, ahora madre, sentía una fuerza inquebrantable. Cada día era una lucha, pero también una bendición. Clara era un bebé sano y tranquilo, y su presencia llenaba el humilde hogar de una alegría que Antonia no creía posible. Isaura se convirtió en una abuela de corazón para la niña, compartiendo su sabiduría y ayudando a Antonia en todo lo que podía. Sus manos expertas eran un bálsamo para la joven madre, y sus historias y canciones de cuna llenaban la choza de una calidez especial. Martín, por su parte, se había volcado por completo en apoyar a Antonia y a su hija. Sus visitas se hicieron aún más frecuentes, y ya no eran solo para supervisar la huerta o traer materiales. Ahora traía pequeños regalos para Clara, pañales de tela, leche de cabra fresca de su hacienda, y pasaba horas observando a la bebé con una ternura que Antonia nunca había imaginado. Entre el trabajo en la huerta, las costuras y el cuidado de Clara, Antonia y Martín compartían momentos de silencio, de miradas cómplices, de conversaciones profundas que tejían un vínculo cada vez más fuerte. La choza, que había sido su refugio de desesperación, se transformó en un verdadero hogar. Las paredes fueron blanqueadas con cal que Martín trajo, el techo reparado por completo, y las ventanas ahora tenían cortinas de percal que Antonia había cosido. La huerta prosperaba, ofreciendo una variedad de verduras que Antonia y Isaura cultivaban con esmero. Las gallinas que Martín había traído ponían huevos frescos cada día, y una cabra, regalo de Isaura, proporcionaba leche para Clara y para hacer queso que Antonia vendía en la feria de la aldea.
Las costuras de Antonia se habían vuelto famosas en la región. Sus vestidos, camisas y ropa infantil eran muy solicitados. Las mujeres de las aldeas cercanas viajaban leguas para encargarle prendas, elogiando su habilidad y el acabado impecable de su trabajo. Antonia recibía los elogios con modestia, pero cada palabra era un bálsamo para su alma, una confirmación de que doña Griselda no había logrado destruir su valía. El dinero que ganaba le permitía comprar más materiales, mejorar la choza y asegurar el bienestar de Clara. Una tarde, mientras descansaban a la sombra después de plantar nuevas plántulas de café en la parte trasera de la propiedad, Martín le habló a Antonia sobre su pasado. Le contó que había estado casado, pero que su esposa había fallecido de fiebre 5 años atrás, dejándolo sumido en una profunda soledad. Sus padres también habían muerto, y sus hermanos se habían marchado a la ciudad, dejándolo a cargo de la hacienda El Sol Naciente. Le confesó que, a pesar de la prosperidad de su hacienda, se sentía vacío, que la casa grande era un eco de su soledad. Antonia escuchó en silencio, comprendiendo la profundidad de su dolor. Se dio cuenta de que Martín, al igual que ella, había experimentado la pérdida y la soledad, y que en su encuentro ambos estaban encontrando una forma de sanar. Fue en ese momento, bajo la luz dorada del atardecer, que sus miradas se encontraron de una manera diferente. No era solo gratitud o amistad, era un reconocimiento mutuo de dos almas que habían sobrevivido a la tormenta y estaban aprendiendo a confiar de nuevo. Martín tomó su mano, y Antonia sintió una calidez que se extendía por todo su cuerpo. Él no solo había sido su benefactor, sino un compañero, un confidente, y ahora el padre de su hija, aunque no de sangre. El amor silencioso y profundo había florecido entre ellos, un amor nacido de la adversidad y la compasión. Pero la felicidad, como la calma antes de la tormenta, nunca duraba mucho sin ser puesta a prueba. 6 meses después del nacimiento de Clara, cuando Antonia regresaba de la feria de la aldea, donde había vendido quesos y encargado más telas, encontró una visita inesperada esperándola en la choza. Era su hermano menor, Pedro, un joven de 19 años, el más amable de su familia. Estaba parado frente a la choza, con una expresión de quien carga un gran peso, sus manos apretando el sombrero nerviosamente. Antonia sintió que el corazón se le disparaba. Hacía meses que no veía a nadie de su familia. 6 meses sin noticias, como si hubiera muerto para ellos. Pedro se adelantó al verla llegar, las palabras saliendo atropelladas. Dijo que había venido a escondidas, que su padre no lo sabía, que lo castigarían si lo descubrían. Dijo que necesitaba advertirle a Antonia de algo urgente. Doña Griselda había descubierto dónde estaba. Había descubierto que estaba viviendo bien, que tenía clientela de costura, que estaba reconstruyendo su vida. Y a la mujer no le había gustado nada aquello. Había esperado que Antonia desapareciera en la miseria, que la mentira la destruyera por completo. Pero en lugar de eso, Antonia estaba prosperando, y aquello hería el orgullo enfermizo de su suegra. Pedro le contó que doña Griselda había ido a casa de la familia de Antonia hacía una semana. Le había dicho a su padre que su hija deshonrada estaba viviendo en tierras que no eran suyas, que probablemente había robado de nuevo para lograr todo ese progreso, que era una vergüenza para toda la familia. Había sembrado dudas, había avivado el orgullo herido del viejo, lo había hecho prometer que resolvería aquella situación. El padre de Antonia, un hombre de temperamento violento y obsesionado con la reputación, había dicho que iría a buscar a su hija de vuelta, aunque fuera por la fuerza, que la encerraría en casa hasta que le arreglara un matrimonio con algún viudo viejo que aceptara a una mujer marcada, que no permitiría que ella siguiera viviendo sola, deshonrando el nombre de la familia. Antonia sintió que la sangre se le helaba. No temía a su padre físicamente. Era una mujer adulta que podía defenderse.
Pero sabía que si él aparecía allí con sus hermanos mayores, si intentaban llevársela a la fuerza, sería un escándalo que destruiría todo lo que había construido. Sus clientes dejarían de encargarle. Martín se vería arrastrado a esa confusión. Isaura podría sufrir represalias por haberla ayudado. Todo lo que había conquistado con tanto sudor podría desmoronarse en cuestión de horas. Pedro dijo que había venido a advertirle porque no estaba de acuerdo con nada de aquello, porque siempre había creído que su hermana era inocente, porque le parecía injusto lo que estaban planeando. Dijo que su padre aparecería allí en los próximos días, que Antonia necesitaba estar preparada. Antonia agradeció a su hermano con voz embargada, le ofreció comida, pero Pedro dijo que no podía quedarse, que necesitaba regresar antes de que notaran su ausencia. Antes de irse, le tomó la mano a su hermana y le dijo en voz baja que lo sentía mucho, que le gustaría poder hacer más, pero que no tenía el valor de enfrentar a su padre solo. Antonia dijo que entendía, que no esperaba que él arriesgara todo por ella. Vio a su hermano partir por el sendero, la culpa pesando en sus hombros encorvados, y sintió una mezcla de gratitud y tristeza. Había perdido a su familia, pero al menos uno de ellos aún se preocupaba lo suficiente como para advertirle del peligro. Aquella noche, cuando Martín apareció para la cena que se había convertido en una costumbre entre ellos, Antonia le contó todo. Vio la expresión de Martín endurecerse mientras escuchaba, su mandíbula apretándose, sus ojos volviéndose fríos de una rabia contenida. Cuando ella terminó, Martín permaneció en silencio por un largo tiempo, pensativo. Luego dijo que no permitiría que nadie se la llevara de allí, que aquellas tierras eran de su propiedad y que el padre de Antonia no tenía ningún derecho sobre ella. Dijo que si el viejo aparecía, encontraría resistencia. Dijo que hablaría con el delegado de la aldea para asegurarse de que Antonia tuviera protección legal. Pero Antonia sabía que la ley no siempre importaba cuando estaba en juego el honor de un hombre poderoso. Su padre no era rico como doña Griselda, pero tenía influencia en la aldea donde vivía. Tenía amigos en posiciones importantes. Si quería causar problemas, podía inventar historias, podía manchar aún más su reputación, podía hacer imposible que continuara vendiendo sus costuras a las mujeres de la región. Martín percibió el miedo en los ojos de Antonia y la atrajo hacia sí. Le dijo que ya no estaba sola, que lo tenía a él, que tenía a Isaura, que tenía a las clientes que respetaban su trabajo. Dijo que juntos enfrentarían lo que viniera. Los días siguientes transcurrieron en una tensión constante. Antonia trabajaba en sus costuras, pero sus oídos permanecían atentos a cualquier ruido de caballos, a cualquier voz extraña. Dormía mal. Se despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, imaginando a su padre irrumpiendo por la puerta. Martín comenzó a dormir en la hacienda más cercana, desde donde podía llegar a la choza en minutos si fuera necesario. Isaura también permaneció alerta, prometiendo que si veía algún movimiento extraño, avisaría corriendo. Pero los días pasaban y nada sucedía. Una semana, 2 semanas. Antonia comenzó a pensar que quizás su padre había desistido, que tal vez Pedro había exagerado en la advertencia. Fue cuando bajó la guardia que ellos llegaron. Era media tarde, el sol brillaba con fuerza. Antonia cosía en la sombra del porche un vestido de novia encargado para una boda importante. Escuchó los caballos antes de verlos, 4 o 5, acercándose rápidamente por el sendero. Se levantó con el corazón en la garganta y vio a su padre al frente, el rostro endurecido por la ira. Detrás venían sus 2 hermanos mayores y 2 hombres que Antonia no conocía, probablemente amigos de su padre traídos como refuerzo. Ninguno de ellos había venido a conversar, habían venido a buscarla. El padre de Antonia desmontó sin ceremonia. Sus ojos recorriendo la choza, la huerta, las gallinas,
todo lo que Antonia había construido. Su expresión era de desprecio, mezclada con algo que parecía envidia. Dijo con voz alta que ella había avergonzado a la familia lo suficiente, que era hora de regresar a casa, de poner fin a esa farsa de vivir sola. Antonia respondió con voz firme que no iría a ninguna parte, que ese era su hogar ahora, que él no tenía derecho a aparecer exigiendo nada. El padre soltó una risa amarga y dijo que un padre siempre tenía derecho sobre su hija, que mientras ella no se casara, le pertenecía. Dijo que le había arreglado un matrimonio con el señor Jacinto, un viudo de 60 años, dueño de un almacén en la aldea. El hombre había aceptado casarse con una mujer marcada, a cambio de una dote baja que el padre se comprometió a pagar. Dijo que la boda se celebraría en 2 semanas, que Antonia regresaría con él en ese mismo instante, aunque tuviera que atarla al caballo. Antonia sintió que la rabia le subía por la garganta. Dijo que prefería morir antes que casarse con un hombre que no conocía, que no era una mercancía para ser negociada, que tenía 32 años y derecho a decidir su propia vida. El padre avanzó hacia ella, la mano levantada para golpearla, y Antonia se preparó para el impacto. Pero el golpe no llegó, porque Martim apareció viniendo del sendero montado en su caballo, y detrás de él venían 3 de sus empleados de la hacienda, hombres fuertes y leales. Martim desmontó con un movimiento rápido, se interpuso entre Antonia y su padre, y dijo con voz helada que aquellas eran sus tierras, que Antonia estaba allí con su permiso, que el viejo no le pondría un dedo encima. El padre de Antonia miró a Martim con una expresión de sorpresa y rabia. Le preguntó quién se creía para inmiscuirse en asuntos familiares. Martim respondió que era el dueño de aquellas tierras y que pronto se convertiría en familia de Antonia si ella aceptaba. Se volvió hacia Antonia, sus ojos suavizándose, y le preguntó allí mismo, delante de todos, si quería casarse con él. No por obligación, no por necesitar protección, sino porque ambos se amaban, porque querían construir una vida juntos. Dijo que había pensado en esperar más, en hacer una propuesta adecuada, pero que ante aquella situación necesitaba dejar claro que Antonia no estaba sola. Antonia lo miró, a aquel hombre que había aparecido en su vida cuando todo estaba destruido, que le había ofrecido no solo ayuda sino respeto, compañerismo, un amor que crecía lenta y seguramente. Dijo sí con voz clara que no tembló. El padre de Antonia estalló en furia. Dijo que no lo aceptaría, que aquello era absurdo, que su hija no podía casarse sin su consentimiento. Pero Martim dijo con calma que Antonia tenía más de 30 años, que la ley permitía el matrimonio sin autorización paterna a esa edad, que se casarían con o sin su bendición. Dijo que si el viejo insistía en causar problemas, tendría que lidiar no solo con él, sino con su abogado, con el delegado, que era amigo personal, con toda la influencia que su apellido conllevaba en la región. El padre de Antonia percibió que estaba perdiendo, que no tenía forma de forzar la situación sin crear un escándalo mayor. El silencio que se apoderó del claro después de la propuesta de matrimonio fue denso como una nube antes de la tormenta. El padre de Antonia miraba de Martim a su hija, el rostro enrojecido por una rabia impotente. Los hermanos intercambiaban miradas incómodas, dándose cuenta de que la situación se les había escapado de las manos. Los amigos que el viejo había traído como refuerzo dieron pasos hacia atrás. No querían meterse en problemas con un hacendado respetado como Martim. El padre intentó una vez más, la voz saliendo ronca de furia contenida. Dijo que Antonia era una ladrona, que había sido expulsada de la venta del camino por robo, que ningún hombre de bien debería querer a una mujer con esa marca. Martim no se inmutó. Respondió que conocía la historia completa, que sabía que la acusación era falsa, que doña Griselda tenía fama de destruir a sus empleados por celos enfermizos.
Dijo que Antonia había probado su carácter en los últimos meses, trabajando duro, construyendo una vida honesta, ganándose el respeto de todo el mundo que conocía su trabajo. Dijo que la verdadera reputación no se construía con chismes, sino con acciones, y que las acciones de Antonia hablaban más alto que cualquier mentira inventada. El padre de Antonia escupió en el suelo con desprecio y dijo que ella no merecía el apellido de la familia, que a partir de ese día estaba muerta para ellos. Se dio la vuelta, montó en su caballo y se marchó sin mirar atrás. Los hermanos y los amigos lo siguieron, dejando solo polvo en el sendero. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció en la distancia, Antonia sintió que las piernas le flaqueaban. Martim la sostuvo antes de que cayera, la atrajo hacia sí y permanecieron allí abrazados mientras la tormenta emocional pasaba. Antonia lloró, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de liberación final. Había perdido a su familia de sangre, pero había ganado algo mucho más grande. Había ganado la libertad de ser quien realmente era, sin el peso de expectativas que nunca podría cumplir. Había ganado al hombre que la elegía no a pesar de sus cicatrices, sino con sus cicatrices incluidas. Había ganado el futuro que podía construir con sus propias manos, y un padre para su pequeña Clara. Isaura apareció corriendo. Había visto todo desde lejos. Venía preparada para ayudar si fuera necesario. Cuando percibió que el peligro había pasado, que Antonia estaba bien, soltó una risa aliviada y dijo que ya era hora de que esos dos dejaran de dar vueltas y asumieran lo que sentían. Dijo que todo el mundo con ojos veía que estaban hechos el uno para el otro, que la vida los había unido en aquella choza, porque sabía que solo se perderían, pero juntos se encontrarían. Antonia abrazó a la anciana con gratitud desbordante. Isaura había sido más que una amiga. Había sido la madre que su verdadera madre nunca pudo ser. Había sido la familia que la eligió cuando su familia de sangre la rechazó. Los preparativos para la boda comenzaron aquella misma semana. No sería una ceremonia grande, no tenían interés en la ostentación. Sería una celebración sencilla en la iglesia de la aldea, con el párroco que Martim conocía desde niño, con testigos que importaban de verdad. Antonia confeccionó su propio vestido de novia, trabajando hasta tarde todas las noches, cosiendo cada puntada con el cuidado de quien cose un sueño finalmente realizado. Utilizó el lino blanco que Martim había comprado en la ciudad, la tela más fina que jamás había trabajado. Hizo un vestido sencillo pero elegante, sin exageraciones, solo un corte perfecto que realzaba su figura, y un delicado bordado en el escote que le había llevado horas terminar. Martim reformó la casa principal de la hacienda, que había permanecido abandonada desde la muerte de su esposa. Limpió las habitaciones, pintó las paredes, amuebló con cosas sencillas, pero cómodas. Quería que Antonia se sintiera en casa allí. Quería que fuera el hogar de ambos, no solo su propiedad, pero también dejó claro que si ella quería mantener la choza como lugar de trabajo, como su espacio personal, podía hacerlo. Entendía que aquel lugar tenía un significado especial. Era un símbolo de su supervivencia, de su reconstrucción. Antonia se sintió conmovida por la consideración. Dijo que decidirían juntos cómo sería todo de allí en adelante. Faltaban 3 días para la boda, cuando sucedió algo que nadie esperaba. Antonia estaba en la choza cosiendo los últimos detalles del vestido, cuando escuchó un caballo detenerse afuera. Se tensó inmediatamente, el recuerdo del enfrentamiento con su padre aún fresco. Pero cuando miró por la ventana, vio a una joven bajando del animal, de unos 16 o 17 años, vestida con un fino traje de ciudad, con una expresión nerviosa. Antonia la reconoció de inmediato. Era Clara, la hija de doña Griselda y don Teodoro, la hermana de su difunto esposo Armando. La joven miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, viendo la choza transformada,
la huerta productiva, las gallinas picoteando. Parecía sorprendida de encontrar tanta vida donde esperaba encontrar miseria. Antonia salió despacio, el corazón latiéndole aceleradamente, sin entender qué hacía allí la hija de sus suegros. Clara dio un paso vacilante hacia ella, sus manos retorciéndose nerviosamente, y pidió disculpas por aparecer sin avisar. Dijo que necesitaba hablar con Antonia, que tenía algo importante que contarle, algo que la había estado carcomiendo la conciencia durante meses. Antonia le indicó los bancos a la sombra del porche, le ofreció agua fresca y esperó mientras la joven reunía valor. Clara comenzó con voz baja, los ojos fijos en sus propias manos. Dijo que había visto todo aquella mañana de agosto, que estaba en el pasillo cuando su madre entró sola en el cuarto de Antonia antes de gritar sobre el broche robado. Había visto a su madre con la joya en la mano. La había visto abrir la maleta de Antonia. La había visto colocar el broche en el fondo y cerrar todo de nuevo. Se había quedado paralizada, sin entender lo que estaba sucediendo. Y cuando su madre salió del cuarto y vio a su hija parada allí, le había dicho con voz dura que era mejor que Clara se callara, que era por el bien de la familia, que Antonia necesitaba irse porque estaba causando problemas. Clara había obedecido por miedo, por una lealtad distorsionada, por no tener el valor de contradecir a su madre. Pero desde aquel día, la culpa no la dejaba dormir. Veía a Antonia siendo expulsada, veía la injusticia ocurriendo y no hacía nada. En los meses siguientes, Clara había escuchado las historias que circulaban sobre Antonia. Había oído que estaba viviendo como una mendiga, que la habían visto caminando por los caminos sin destino, que probablemente había muerto de hambre en algún rincón olvidado, y cada historia aumentaba el peso en la conciencia de la joven. Hasta que la semana pasada una cliente de Antonia había ido a la venta del camino a visitar a una prima que trabajaba allí. La mujer había mencionado que iba a buscar un vestido encargado a la costurera más talentosa de la región, que vivía en una choza, pero hacía un trabajo digno de una modista francesa. Había mencionado el nombre de Antonia. Clara se había quedado en shock. Había percibido que Antonia no solo había sobrevivido, sino que estaba prosperando. La joven dijo que no aguantaba más cargar con ese secreto, que necesitaba contar la verdad, que no importaba si su madre la castigaba, si su padre se decepcionaba. Dijo que Antonia merecía saber que tenía un testigo, que su inocencia podía ser probada. Había traído incluso una declaración escrita firmada por ella, contando todo lo que había visto, reconociendo que su madre había orquestado la acusación. Dijo que si Antonia quería, podía llevar ese papel al delegado, podía limpiar su nombre oficialmente. Antonia permaneció en silencio por un largo tiempo, sosteniendo el papel que Clara le había extendido, leyendo las palabras escritas con letra temblorosa, pero honesta. Sintió tantas emociones al mismo tiempo que no podía separar una de otra. Rabia hacia doña Griselda, que la había destruido por un motivo tan insignificante como los celos. Alivio por finalmente tener una prueba de su inocencia. Gratitud por el coraje de Clara al venir hasta allí. Pero sobre todo, sintió algo parecido a la paz, porque percibió que ya no necesitaba esa prueba para saber quién era. Ya no necesitaba la aprobación de nadie para validar su propio valor. Había reconstruido su vida sobre una base sólida de trabajo honesto, de amor verdadero, de una dignidad que nadie podía robarle. La verdad saliendo a la luz ahora era un extra, no una necesidad. Agradeció a Clara con voz embargada. Dijo que su coraje al admitir el error significaba más que cualquier disculpa formal. Dijo que guardaría la declaración, que quizás algún día la usaría, pero que en ese momento lo importante era que ambas sabían la verdad. Clara lloró de alivio, pidió perdón una vez más y se marchó más ligera de lo que había llegado. Antonia se quedó en el porche sosteniendo el papel, pensando en cómo la vida daba vueltas extrañas.
6 meses atrás estaba destrozada, sin nada, acusada de un crimen que no cometió, y ahora con una hija en brazos, tenía un hogar, tenía amor, tenía un trabajo respetado y tenía la prueba de su inocencia. Pero la prueba era solo la cereza del pastel, no el pastel entero. Cuando Martín llegó aquella noche, Antonia le contó todo, le mostró la declaración de Clara, y vio la expresión de él cambiar de sorpresa a rabia contra doña Griselda, y finalmente a orgullo. Al mirar a Antonia, le dijo que ahora podía demandar a su suegra, que podía exigir una reparación por el daño causado, que tenía todas las cartas en la mano. Pero Antonia negó con la cabeza lentamente. Dijo que no quería pasar los próximos meses o años involucrada en un proceso judicial, revolviendo una herida que finalmente estaba cicatrizando. Dijo que la mejor venganza era la vida que había construido. Era probar que doña Griselda no había logrado destruirla. Dijo que guardaría la declaración como seguridad en caso de que la mujer intentara causar problemas en el futuro, pero que no buscaría conflicto. Marty me entendió. Dijo que admiraba su sabiduría, su capacidad de elegir la paz en lugar de la venganza. Dijo que era una de las 1000 razones por las que la amaba, porque tenía un corazón lo suficientemente grande como para perdonar sin olvidar, para seguir adelante sin cargar odio. La boda se celebró en una mañana clara de abril, cuando el cielo estaba azul, sin nubes, y el aire tenía ese olor a tierra mojada de la lluvia de la noche anterior. La pequeña iglesia de la aldea estaba llena con las clientes de Antonia, con los empleados leales de Martín, con conocidos que habían aprendido a respetar a la pareja. Isaura estaba en la primera fila, los ojos brillando de lágrimas felices, vistiendo el vestido nuevo que Antonia le había confeccionado. Pedro, el hermano menor de Antonia, también había venido a escondidas de su familia, queriendo presenciar la felicidad de su hermana, aunque eso le costara un regaño después. Antonia se sintió conmovida al verlo allí, una prueba de que no todo lazo de sangre estaba perdido. El párroco condujo la ceremonia con una hermosa sencillez, hablando sobre el amor que nace de las cenizas, sobre la reconstrucción, sobre 2 personas que habían sobrevivido a las tormentas solas y ahora elegían enfrentar el futuro juntas. Cuando Martín colocó la sencilla alianza de oro en el dedo de Antonia, cuando pronunció los votos con voz firme y ojos brillando de emoción sincera, ella sintió que finalmente había llegado a casa. No era una casa física, aunque la hacienda El Sol Naciente se convertiría en el hogar de ambos. Era un hogar emocional, era la sensación de pertenecer, de ser vista, de ser amada exactamente como era. Cuando Antonia pronunció sus propios votos, prometiendo no solo amar y respetar, sino caminar lado a lado en la construcción de una vida que valiera la pena, su voz no tembló. Estaba segura, estaba completa, estaba donde debía estar. El beso que selló la unión fue largo y lleno de promesas, y cuando se separaron como marido y mujer, toda la iglesia aplaudió. No eran aplausos educados de una ceremonia formal. Era una celebración genuina de la victoria contra la injusticia, del amor triunfando sobre el abandono. La fiesta fue sencilla, pero alegre, celebrada en el patio de la hacienda El Sol Naciente, con comida abundante preparada por Isaura y las empleadas, con música de viola tocada por un violinista de la aldea, con bailes que duraron hasta que cayó la noche. Antonia bailó con Martín, con Pedro, con Isaura, con las clientes que se habían convertido en amigas. Reía como no había reído en años, libre, desinhibida, sin el peso de la acusación o el rechazo. Aquella noche, cuando finalmente se quedaron solos en la casa principal que ahora era de ambos, Martín le tomó las manos y le dijo que pasaría el resto de su vida demostrándole que había tomado la decisión correcta. Antonia respondió que ella también, que construirían algo hermoso juntos. Los años siguientes trajeron exactamente eso.
Antonia continuó cosiendo, pero ahora tenía una ayudante, una joven de la aldea a la que estaba formando, transmitiendo sus conocimientos. La choza, que había sido su primer refugio, se transformó en un taller de costura, un espacio sagrado donde convertía la tela en sueños realizados. La hacienda prosperó bajo la administración conjunta de ambos. Martin se encargaba de la tierra y el ganado, mientras Antonia gestionaba la parte financiera con una habilidad que la sorprendió incluso a ella misma. Descubrió que tenía talento para los números, para planificar, para hacer que el dinero rindiera. Isaura pasó a vivir en la casa principal con ellos, ocupando una habitación acogedora donde finalmente podía descansar después de décadas de trabajo incesante. Antonia insistió, diciendo que ahora era su familia, que merecía vivir sus últimos años con comodidad y dignidad. La anciana aceptó con lágrimas de gratitud y en los años siguientes se convirtió en la abuela de corazón de los hijos que nacieron de esa unión. 2 años después de la boda, Antonia dio a luz a una niña a la que llamaron Marta, en honor a la madre de Martin, que había sido una mujer generosa. 3 años después, llegó el niño Gabriel, callado y observador como su padre. Antonia crió a sus hijos con un amor feroz y una libertad cuidadosa, sin repetir los errores de su propia familia. Les enseñó a trabajar, a respetar, a juzgar a las personas por sus acciones y no por los chismes. Les contó, cuando tuvieron edad suficiente para entender, sobre la falsa acusación, sobre la choza, sobre cómo había reconstruido su vida desde cero. No lo hizo para victimizarse. Lo contó para enseñarles que una caída no es el final, que la dignidad se elige, que el perdón libera más a quien perdona que a quien es perdonado. Los niños crecieron viendo a una madre fuerte pero gentil, a un padre trabajador pero presente, y aprendieron que la familia se construye con elecciones diarias de amor. Doña Griselda nunca intentó causar problemas después de que Clara les contara a sus padres que había confesado todo a Antonia. Don Teodoro, un hombre de honor a pesar de sus defectos, quedó horrorizado con lo que su esposa había hecho. No hubo una disculpa formal, el orgullo lo impedía, pero tampoco hubo más difamación. La mujer vivió el resto de sus días amargada, viendo de lejos cómo la costurera que había intentado destruir prosperaba cada vez más. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la región. El padre de Antonia y sus hermanos mayores nunca se retractaron de su rechazo. Vivieron y murieron sin reconciliación. Pero Pedro mantuvo contacto a escondidas, visitando a su hermana algunas veces al año, llevando noticias, manteniendo un tenue hilo de conexión. Cuando el viejo murió, años después, Pedro apareció en la hacienda El Sol Naciente para avisar. Antonia recibió la noticia sin lágrimas. Había hecho las paces con la pérdida de aquella familia mucho tiempo atrás. Había aprendido que la sangre compartida no garantizaba el amor, que la verdadera familia era quien permanecía en las tormentas, quien creía cuando todo el mundo dudaba, quien construía junto en lugar de destruir. Y una familia así, Antonia, tenía de sobra. 10 años después de aquel día de agosto, cuando había sido expulsada con apenas una maleta, Antonia estaba en el porche de la casa principal de la hacienda El Sol Naciente. Era un atardecer dorado, ese momento del día que ella más amaba. Martin estaba en los pastos verificando el ganado. Marta jugaba cerca del gallinero con las gallinas que se habían convertido en mascotas. Gabriel ayudaba a Isaura a regar la huerta. La anciana tenía 70 años ahora, más lenta, pero aún fuerte, aún presente. Antonia observaba aquella escena doméstica, aquella paz construida con trabajo y decisiones acertadas, y sentía una gratitud desbordante. Pensaba en todo lo que había perdido aquella terrible mañana de falsa acusación. Había perdido su empleo, su reputación, su familia, su seguridad,
pero había ganado tantas cosas más. Se había ganado a sí misma. Había descubierto fuerzas que no sabía que existían. Había probado un valor que nadie podía quitarle. Había ganado un amor verdadero, no basado en la conveniencia o las apariencias, sino en el respeto mutuo y la elección diaria. Había ganado un hogar construido sobre una base sólida de honestidad. Había ganado un propósito, usando su don de la costura no solo para sobrevivir, sino para traer belleza y dignidad a otras mujeres. Había ganado una familia elegida, lazos más fuertes que la sangre, porque fueron forjados en el fuego y sobrevivieron. Martín regresó de los pastos cuando el sol comenzaba a ponerse. Besó a Antonia en la frente, se sentó a su lado, tomó su mano. Permanecieron allí en un silencio cómodo, viendo a los niños jugar, escuchando a Isaura cantar una nana en voz baja mientras trabajaba. No necesitaban palabras. Sabían lo que tenían, sabían el valor de aquello. Antonia pensó en la choza olvidada, donde había llegado destrozada, buscando solo un refugio para una noche. Pensó en cómo aquel lugar que parecía el fin había sido el comienzo. Pensó en cómo el abandono había sido una liberación disfrazada, en cómo perderlo todo había sido necesario para encontrar todo lo que realmente importaba. Y supo, con una certeza que le calentaba el pecho entero, que cada lágrima derramada, cada día de lucha, cada momento de miedo había valido la pena, porque la había llevado hasta allí, hasta aquel porche, hasta aquella familia, hasta aquella paz que solo llega cuando uno deja de buscar la aprobación de quienes nunca la darán y comienza a construir una vida basada en su propio valor. Antonia lo había perdido todo en una mañana, expulsada y acusada de un crimen que no cometió, pero encontró algo que nadie podía quitarle: la certeza de quién era ella cuando nadie más creía. Transformó una choza olvidada en un hogar, transformó la injusticia en fuerza, transformó la soledad en amor, y cuando la verdad finalmente salió a la luz, ella ya no la necesitaba para probar su propio valor. Querida oyente, la historia de Antonia es un espejo de la resiliencia que habita en cada una de nosotras. Quizás no hayas enfrentado una acusación falsa o la pérdida de un esposo en las mismas circunstancias, pero seguramente has conocido el dolor de la traición, la soledad de un camino incierto o el miedo a no ser suficiente. Antonia nos enseña que incluso cuando el mundo parece derrumbarse, dentro de ti reside una fuerza inquebrantable, una capacidad de renacer de las cenizas y construir una vida aún más plena y auténtica. No estás sola en tus luchas. Cada historia de superación que compartimos aquí en Cuentos de Viuda es un recordatorio de que somos una comunidad de mujeres valientes, que se apoyan, se inspiran y se recuerdan mutuamente que la dignidad no se roba. Se construye con cada paso firme hacia adelante. Tu valor no depende de la aprobación de otros, sino de la verdad que llevas en tu corazón. Sigue adelante, porque tu historia, al igual que la de Antonia, es un testimonio de la increíble capacidad del espíritu humano para encontrar la luz, incluso en la más profunda oscuridad. Eres parte de esta comunidad, y tu fuerza nos inspira a todas.